no ven, no ven el pointer, el láser, por ejemplo, que a veces uso para mostrar cosas. Y entonces, bueno, la, buenos días a todos, todas. Y entonces, la última vez pienso que terminamos con esta ecuación para la ecuación de onda. Um, de esta manera no vemos muy bien que es una ecuación diferencial parcial, pero pienso que lo vamos a ver de nuevo justo después, cuando la vemos en una dimensión. Pero primero hacemos como un pequeño cambio, o una pequeña operación sobre esta ecuación. Es básicamente para ver que hay dos partes importantes dentro de esta ecuación de onda elástica. Una parte aquí con la parte de divergencia y otra parte aquí que contiene los productos vectoriales. Y entonces, no sé si han visto un poco este tipo de composición en otros cursos, pero en este caso la llamamos la decomposición de Helmholtz. Y entonces es una decomposición en dos potenciales. Un potencial vectorial que tenemos aquí por este psi y un potencial escalar que tenemos al otro lado con el phi. Y entonces, básicamente, logramos separar esta ecuación en dos partes, tomando cada vez o haciendo una operación con un operador especial. Por ejemplo, a la izquierda aquí tomamos la divergencia de toda la ecuación y entonces la divergencia de un producto vectorial así um, va a ir hacia cero, entonces solamente nos quedaríamos con la parte de la izquierda. Al contrario, si tomamos el producto vectorial de la ecuación, es esta parte aquí que se quedaría en cero porque el producto vectorial de un gradiente está igual a cero. Entonces, haciendo este tipo de operación, podemos ver que básicamente podemos separar en dos partes esta ecuación de onda elástica. Por ejemplo, haciendo el primero aquí con la divergencia. Entonces, lo obtendríamos una ecuación de este estilo, donde solamente tendríamos una parte temporal con la divergencia de U y una parte espacial con la divergencia de U también. Y la, la conexión entre las dos partes corresponde a este factor que corresponde a la velocidad de las ondas P. Entonces, vemos que esta parte que tenemos de este lado es una parte que corresponde a las ondas P. Si hacemos el otro cambio que vemos a la derecha, entonces obtendríamos una ecuación parecida, pero entonces en lugar de tener una divergencia, que entonces es un tipo de balance de masa, tuviéramos un producto vectorial de U, que es el desplazamiento, y las mismas partes, algo depende del tiempo al cuadrado o dos veces la derivada
básicamente dos derivadas, pero en la parte espacial. Entonces, la conexión entre esas dos partes aquí es otro factor y este factor corresponde a la velocidad de las ondas S. Y entonces, bueno, hubiéramos podido hacer como esta verificación directamente con la ecuación encima, dividiendo por la densidad que tenemos aquí, y veríamos entonces aquí la velocidad de las ondas P y aquí la velocidad de las ondas, um, S. Sí, es que es lo que estaba como preguntando. A veces parece que hay unas personas que pueden ver mi pointer y hay otras personas que no pueden verlo, por una razón que desconozco completamente. Entonces, voy a ver. Hay otras personas que no pueden ver mi pointer o solamente Cristian, entonces pueden poner en el chat. Sí, es como una cosa rarita. Yo no verifiqué si el pointer se veía en la grabación de clase. Si no se ve es un problema. Bueno, sí, eso es normal porque no lo estaba usando. Ahora está bueno. Am, Puf, puf, me gusta, sí, exacto. Tengo otra manera de hacerlo y es poniéndole desde ¿cómo se dice? El archivo. Entonces lo voy a hacer así ahora y normalmente se ve mi mouse en este caso. Solamente quería intentar con esta forma porque es un poco más ergonómica para mí. Bueno, entonces lo voy a hacer de otra manera. Up, 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 así. Entonces, em, así es. Aquí. Y de esta manera pienso que ahora pueden ver mi cursor, mi mouse. Y entonces pueden también, puedo mostrar cosas y todos lo pueden ver. Si hay como otros problemas, no hesiten en ponerlo en el chat o diciéndomelo y vemos lo que podemos hacer. Entonces, puf, puf. Um, entonces, llegamos a esta ecuación que es básicamente la misma que usábamos o que vimos antes para nuestra ecuación de onda elástica. A veces se llama onda mecánica, um, pero bueno, es la ecuación de nuestras ondas sísmicas en este caso. Um, bueno, aquí tenemos otra derivación que nos va a llevar directamente a la ecuación de la onda en una dimensión. Y entonces lo que usamos es un ejemplo muy común, muy estándar. Es la ecuación de onda dentro de una cuerda. Entonces, hay que imaginar que tenemos una cuerda así que va en la dirección X y vamos a pinchar un poco la cuerda en un sitio o en un ladito específico y entonces vamos a introducir un pequeño cambio de la tensión dentro de nuestra cuerda
Y entonces, este pequeño cambio de tensión corresponde a este cambio de tensión que teníamos también dentro de nuestra ecuación de onda de movimiento, the equation of motion. Y entonces lo que vamos a hacer es también aplicar la ley de Newton, haciendo entonces, recompilando la parte fuerza aquí y al otro lado poniendo el MA, M que corresponde a la densidad de nuestra cuerda, la parte volumen, pero en este caso solamente en una dimensión tenemos dx solamente, y entonces la doble derivada del desplazamiento que corresponde a la aceleración. Entonces, mirando esta parte aquí, vamos a cambiarla de diferentes maneras, porque entonces tenemos pequeños ángulos, entonces como pequeñas deformaciones también podemos cambiar esos senos que tenemos aquí con sus diferentes derivadas. Y entonces en una parte aquí vamos a usar, por ejemplo, en X, la derivada aquí. Entonces, la pendiente que tenemos en este sitio. Y en el otro lugar, correspondiendo a esta derivada aquí, vamos a usar la derivada en este otro punto, en este sitio aquí. Y el otro lado no cambia. Aquí es nuestra aceleración y densidad. Como han visto mucho más a fondo en otros cursos, hacemos una pequeña expansión en series de Taylor. Entonces, esta derivada aquí la vamos a expander como hasta el primer término. Entonces, vamos a tener la derivada en X plus la variación cerca de este punto. Normalmente aquí es su variación lineal que añadimos, y no vamos a usar los demás términos, básicamente diciendo que si usamos un dx lo suficientemente pequeño, básicamente hacemos una buena aproximación de la deformación de nuestra cuerda cerca de este punto. Ven que podemos quitar este término y este término, y básicamente nos quedamos con esta segunda derivada del desplazamiento con respecto a X y nuestra tensión, lo que tenemos en este lado aquí. Y entonces lo que hicimos es reemplazar esta parte con las tensiones por una parte tensión y doble derivada del desplazamiento con respecto a X. Ven que casi ya llegamos a la ecuación de onda con una parte espacial y una parte temporal. Entonces es lo que puse aquí, igualando este término con este término, obtenemos la ecuación de onda de una vez, y en esta parte reemplacemos como el ratio que teníamos entre la tensión y la densidad.
y ponemos 1 sobre la velocidad al cuadrado, porque la velocidad es generalmente un término sobre, al menos para nosotros, un término sobre la densidad y una raíz cuadrada. Entonces, pueden ver que lo que obtenemos es muy similar de lo que hemos visto para la ecuación de onda elástica antes, pero entonces en este caso estamos en una sola dimensión y estamos en el caso de la cuerda, en donde usamos nuestra tensión aquí. Y entonces, ahora quería preguntarle pequeñas cosas. Por ejemplo, ¿cuál sería el efecto de la tensión y de la densidad sobre la velocidad de la onda? ¿Y a qué eso equivale en la Tierra? Bueno, vemos con la ecuación que sí, cuando aumentamos la tensión, aumenta la velocidad. ¿Eso les parece lógico o intuitivo o les parece raro? Si, si hacemos la comparación con la Tierra, ¿cuál sería la equivalencia, la analogía con, con las propiedades o como un tipo de razonamiento que haríamos con las propiedades de la Tierra? Por ejemplo, cuando decimos que en la cuerda hay más tensión, ¿qué podríamos decir para las rocas? Sería que las rocas son como. Sí, eso es interesante. Entonces, sí, ajá, o ductiles es un poco el mismo concepto. Entonces, cuando si tengo una roca muy tensa, eso correspondería a una roca muy ¿qué, por ejemplo? Muy rígidas, muy, muy duras, ¿sí? Es un poco lo que me dicen. Fácil de romper, entre comillas. Si de pronto lo que querías decir es um, más, más al lado del comportamiento frágil, pienso. De pronto es lo que querías decir, porque fácil de romper a veces puede ser un poco ambiguo. Um, entonces, no sé si ahora que esta
con esta analogía, ¿les parece ya un poco más intuitivo de hacer este cambio entre mucha tensión y una velocidad más alta dentro de mi cuerda? Sí, ¿no? Bueno, no es tan seguro. Pero la analogía es un poco esta. Vemos que en la ecuación este tau que vemos que entonces representa la tensión corresponde a nuestras propiedades elásticas dentro de la ecuación de las ondas y entonces sabemos que, bueno, con valores más altas, eso corresponde a rocas más, en general, más duras, así. Y entonces tienen que imaginar con una cuerda, si la dejan muy blanda, así, las ondas que van a propagar dentro de esta cuerda lo van a hacer mucho más lentamente de si tenemos una cuerda que es muy tensa, así, y entonces mucho más dura, así. Yo no sé si quieren mirar eso, hacen como una prueba con una cuerda que sea un poco elástica, así, para ver la diferencia. También si yo hago como una tensión muy alta de mi cuerda, cuando la hago vibrar, la vibración va a ser mucho más rápida que si mi cuerda es mucho más blanda. Entonces, todo eso tiene un poco su relación, todos esos conceptos están como relacionados. Um, pero entonces, con eso llegamos a la ecuación de onda en una dimensión, pero se extrapola a las tres dimensiones. Aquí tengo otro lado, es un poco el lado de la solución entonces a esta ecuación de onda. Uh, yo pienso que en diferentes cursos, tipo unos cursos de métodos computacionales, hacen el código para esta ecuación de onda y lo que hacen es hacer el código en diferencias finitas, por ejemplo, y con eso básicamente encuentran un tipo de solución de la ecuación de onda, pero entonces um, es una buena aproximación si hacen todas las cosas bien. Y bueno, saben que eso se necesita tiempo para calcular todo eso, entonces no es una solución aritmética o analítica, pero más bien una solución numérica a nuestra ecuación de onda. Entonces, ahora vamos a ver un caso también muy importante. Es el caso de la solución de las ondas, la solución armónica para las ondas planas. Pero entonces, en este caso, va a corresponder a un desarrollo más analítico. Entonces, de lo que partimos es eso, la ecuación de onda, y entonces vamos a buscar una solución de la forma que vemos aquí. Vamos a tener nuestro desplazamiento, una función y unos términos adentro aquí que entonces corresponde al tiempo
la distancia y la velocidad aquí. Tenemos un plus menos aquí porque tenemos dos casos. Tenemos un caso de la propagación en la dirección positiva de los X y una propagación en la dirección de los menos X. Un poco lo que vemos en esta ilustración, en esta parte de la slide, en donde vemos entonces una forma de onda. Eso se llama el sombrero mexicano, básicamente es el nombre de esta pequeña onda, y se propaga en ambos lados desde la posición de la fuente, que normalmente se queda aquí. Entonces, no sé, de pronto le parece un poco raro esta forma de poner la ecuación, pero entonces, según la definición, para eh, este tipo de solución de la ecuación de onda, todos los frentes de onda corresponden a puntos en el espacio temporal de la onda con este término que vemos aquí, constante. Entonces, esta parte aquí debe quedar siempre constante a lo largo del frente de onda. Por ejemplo, en este punto, aquí o este punto, a lo largo de todo el medio donde se propaga nuestra onda. Entonces, aquí tenemos una representación de la propagación de nuestra onda y con un caso especial donde t, o donde la parte en las paréntesis está igual a t menos x sobre 2. Entonces, alguien en el chat o hablando me podría decir un poco lo que significa este término aquí, haciendo como una descripción de los diferentes términos y de lo que vemos en, en esta figura. Sí, bueno, eso es el primer punto. Entonces tenemos una velocidad de 2. Cualquier unidad que usemos en este caso. ¿Qué más que me podrían decir? Por ejemplo, entre este momento y este momento aquí. Entonces, solamente una descripción sencilla de lo que nos muestra esta figura.
Sí, el X representa la propagación de nuestro frente de onda, que puede ser, por ejemplo, el tope de esta undícula que tenemos. Sí, sí, el desfase es constante. El desfase, entre comillas, yo no, ahora hablábamos del desfase cuando cambiamos la posición de esta pequeña onda de este lugar hasta este lugar, pero pienso que es mejor no usar desfase tan coloquialmente en el curso de sísmica porque la fase tiene una significación bien especial para nuestras señales. Entonces, um, aquí tenemos efectivamente este término que va a quedarse constante. Y si, por ejemplo, reemplazan aquí el tiempo es 1, entonces t está igual a 1 y x igual a 2, entonces tenemos 2 sobre 2 igual a 1 y entonces todo este término queda en 0. Entonces, en este caso, um, pueden hacer el mismo ejercicio como con la posición que vemos aquí. Obtendríamos 0 también. Entonces, es un poco para decir que el tiempo y el X representan la misma propagación de nuestras ondas, una con una serie temporal y la otra en el espacio. Entonces, los dos quedan en 0. Um, la solución que vamos a encontrar a esta ecuación y que tiene esta forma va a corresponder a la solución de onda plana armónica. Entonces, yo no sé si han escuchado de esta solución o de esta aproximación en otros cursos, de pronto en ondas y fluidos. Y entonces lo que vamos a considerar es que tenemos entonces nuestra onda que se propaga en esta dirección y entonces cada rectángulo que vemos aquí corresponde a un frente de onda que corresponde a diferentes posiciones y diferentes tiempos. Esta aproximación de ondas planas funciona relativamente bien cuando estamos lejos de la fuente. Cerca de la fuente, el frente de onda tiene una curvatura muy importante y entonces no es una buena aproximación, pero lejos de la fuente, donde el frente de onda ya tiene um, como si, porque hay que imaginar que la onda se propaga de una manera esférica más o menos alrededor de nuestra fuente, y entonces lejos de esta fuente y en un lugar específico, como lo que vemos aquí en esta pequeña lupa, entonces el frente de onda es casi plano. Entonces, en este caso, está bien, por ejemplo, usar esta aproximación, pero muy cerca de la fuente no es posible. Quería como solamente hablar de como un poquito sobre esta solución de onda plana armónica, porque es un poco rara intuitivamente. Lo que vamos a hacer es que vamos a apilar ondas o ondas entre comillas, vamos a apilar sinusoides, así entonces armónicas
para representar la propagación de nuestras ondas. Entonces, es como si justo después del trigger, del momento donde y cuando ocurrió mi fuente, por ejemplo, en este punto o aquí en este punto, justo después de la ocurrencia de mi fuente, por ejemplo, de mi sismo, yo tendría una propagación instantánea desde mi fuente hacia mi receptor y de hecho todos los lugares dentro de mi medio. Porque van a ver que todas, de pronto puedo aquí, ok, entonces vamos a apilar, tenemos nuestra fuente en este lado, tenemos nuestro receptor en esta posición aquí, y entonces al momento t voy a tener mi fuente así, y después vamos a empezar a apilar sinusoides con diferentes amplitudes y diferentes frecuencias, así, todas son armónicas, pero entonces ven que de una vez yo tengo la presencia de todas esas sinusoides, todas esas armónicas, justo después del momento de mi fuente de la generación de mis ondas. Y eso solamente apilando todas esas contribuciones que el resultado me va a dar una onda más o menos así, correspondiendo a un tiempo de propagación dado. Entonces, en fin, cuando yo hago la apilación, el stacking, como lo que decimos también, o sencillamente la suma de las diferentes armónicas, lo que va a cambiar es un poco lo que llamamos esta vez bien la fase de mis sinusoides, que es un poco un pequeñito cambio temporal de estas, y sus amplitudes, así, ¿sí? Entonces tenemos cambios de fase y cambios de amplitud para representar la propagación de mis ondas en diferentes momentos. Entonces T1 y T2, así. Entonces es un poco no tan intuitivo de representar este tipo de solución para la propagación de nuestras ondas. Por ejemplo, la solución a esta ecuación que usa los métodos numéricos tipo diferencias finitas es mucho más fácil de entender, pero el concepto detrás de esta solución es esta. Entonces aquí hice un dibujo un poco maluco de eso, pero hay otro ejemplo en el Stein con una ilustración un poco mejor que eso también. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que la solución de la ecuación que vamos a usar para la propagación de nuestras ondas. Ok, voy a borrar eso. Tac, 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 tac. Ay, no puedo más. Bueno, limpiaré después. Entonces, la solución que vamos a usar es esta aquí. Entonces, lo que nos dice esta solución es un poco lo que acabé de contar, de describir. Tenemos una parte amplitud aquí que depende de la frecuencia angular, es
omega que vemos aquí. Y tenemos otra parte que va a corresponder a una parte fase. Entonces, aquí tenemos nuestros dos componentes, parte amplitud y parte fase. Todo eso es la fase, que incluye también una parte frecuencia angular, tiempo, distancia y velocidad que tenemos aquí. Este I factor es algo que pueden descomponer usando la fórmula de Euler, que de pronto ya han visto en otros cursos también. Con el menos aquí, básicamente vamos a tener un menos en lugar de un plus. Y entonces vamos a tener una parte coseno y una parte seno. La parte coseno, que es la parte real, y la parte seno, la parte imaginaria de nuestro número. No es algo muy especial, entre comillas, solamente representa unas coordenadas. Entonces la parte coseno en la parte real aquí en abscisa y la parte imaginaria en el otro eje vertical. Entonces aquí tenemos nuestro ángulo de fase entre los dos. Y básicamente esta fase va a representar si yo empiezo mi curva en este punto, aquí, o si lo empiezo, por ejemplo, en otro punto, así, en este lugar. Entonces, no es algo muy complicado, entre comillas. Solamente entonces tenemos dos partes, una parte amplitud y una parte fase, para representar todos los casos que podríamos tener para hacer la suma de nuestras diferentes sinusoides. Entonces, quitamos estos dibujitos. Y entonces, bueno, eso es nuestra solución. Yo pasé este cuadro justo antes porque es solamente una tabla donde pueden ver cómo pasar de un tipo de, iba a decir concepto, pero son más parámetros, a los demás. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la frecuencia angular, que es solamente 2 pi la frecuencia. Aquí tenemos la frecuencia, aquí tenemos el periodo. Entonces, por ejemplo, tenemos una curva así. Eso va a corresponder a el periodo t. T está 1 sobre la frecuencia. T si estamos en el dominio temporal, pero tendríamos la longitud de onda si estábamos en el dominio espacial. Para pasar del dominio temporal a espacial solamente usamos la velocidad, siempre mirando para pasar de uno al otro lo que tiene las buenas unidades para hacer eso. Eso ayuda mucho. Y el último es el número de onda, el wave number, este K, que ya es un poco más complicado en detalle, pero básicamente también es un tipo de equivalente con la frecuencia en el dominio temporal. Entonces, este wave number es el equivalente en el dominio espacial. Entonces, tienen como esta tabla aquí para ver un poco cómo se cambian esos factores, esos parámetros. Y yo pienso que en la siguiente presentación vamos a volver a ver un poco esos conceptos y también tendremos otra tabla de nuevo.
son como conceptos que vamos a usar muy a menudo dentro del curso, entonces es bueno conocerlos de una vez. Bueno, volviendo a nuestras ondas planas, tenemos la frecuencia, el tiempo, la distancia, la velocidad de nuevo. Aquí vemos que entonces hay diferentes maneras de escribirla. Podemos usar algo que se llama the slowness, no sé cómo, así, se llama la lentitud. También se puede usar con el número de onda en esta ecuación. En este caso ven que el X se volvió en bold, así. Eso significa que no es realmente el X, pero usamos los tres componentes del espacio X, Y, Z. Entonces, eso es un poco más general. Y entonces el S también es un vector, el X también, el K también es un vector, y el X aquí también. Pienso que hubo un pequeño problema con eso, que debe corresponder a eso. Aquí yo no sé si en la presentación que está en el bloque neón hay este pequeño problema o no. Pero entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a usar una propagación en una dirección solamente, más fácil, en la dirección de los X. Entonces, de todo este vector de propagación, solamente tenemos uno sobre el componente X. Vamos a usar, aquí es el vector lentitud, entonces vamos a usar 1 sobre la velocidad, que corresponde a 6 kilómetros por segundo en este caso, entonces sería más una onda P, y vamos a usar una frecuencia de 1 Hz. Entonces, es por eso que el omega se volvió 2 pi 1, entonces se desapareció la frecuencia en este caso. Bueno, vamos a usar solamente una frecuencia, entonces el A ya no depende de la frecuencia. ¿Qué más? Y entonces vamos a escribir nuestra ecuación que vemos aquí un poco diferentemente, pero es equivalente. Tenemos todo el factor A que corresponde al A aquí y vamos a introducir un factor de fase dentro del coseno, básicamente para tener en cuenta esta parte imaginaria que teníamos antes dentro de la ecuación. Aquí lo puse en MATLAB. Lo que hacemos en este caso es, vamos a, ¿cómo se dice? Fijar o el tiempo o el espacio, entonces o t o x, y ver cómo, cómo se ve la solución en este caso. Entonces, lo que hicimos en este caso es poner x igual a 1, es en kilómetro porque la velocidad está en kilómetros. Hacer un eje de los tiempos de 0 a 10 segundos. Usar una amplitud de 1, una fase en este caso de 0, pero pues eso podría cambiar, es un ángulo. Y hacemos este cálculo en MATLAB. Yo pienso que yo no sé si eso va a funcionar exactamente porque de pronto hay unos puntos que faltan. Si intentan hacer eso y tienen problema, me lo cuentan y lo corrijo.
Entonces, la figura que corresponde a esta ecuación que vemos aquí es este plot que vemos aquí. Solamente para verificar, hice el mismo cálculo, pero con la fórmula original, y vemos que la parte real del resultado corresponde bien a lo que hicimos con el coseno. La parte imaginaria es un poco diferente. Entonces, aquí entonces se ve el resultado de la solución de nuestra onda plana armónica para un receptor básicamente a 1 kilómetro de la fuente y 10 segundos de tiempo. Entonces, después tengo como otros ejemplos que contestan esta pregunta: ¿qué pasa si disminuimos la velocidad? Vemos que lo que cambia en este caso es el momento en el cual empezamos la curva, aquí este sinusoide, este coseno. ¿Por qué? Porque entonces dentro de esta fórmula tenemos todo el ¿cómo se dice? El término de fase, lo que tenemos aquí también. Y entonces lo único que cambiamos es la fase de nuestra onda. El A no cambia, entonces no cambia la amplitud. ¿Me podrían explicar por qué cuando cambiamos la velocidad no cambiamos el patrón de la sinusoide? Bueno, eso es un lado. La amplitud no cambió, entonces tenemos todavía la misma amplitud. Pero entonces, ¿por qué no cambió la forma del sinusoide? ¿Y por qué entonces la longitud de onda es la misma también? ¿Me podrías dar como una mini razón, una mini ecuación para decir eso? En este caso sí, pero con una razón sencilla, diciéndome lo que no cambió dentro de la ecuación que vemos en la diapositiva. Bueno, entonces
Es algo así. Efectivamente, cuando hicimos como la primera aproximación, de hecho sí usamos f igual a 1, la frecuencia igual a 1, y entonces si miran bien estas curvas, van a ver que hacemos un ciclo cada un segundo, así, puff, puff, un segundo, un segundo, un segundo. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ciclos en estos 10 segundos. Y entonces, mientras no cambiamos esta frecuencia, vamos a obtener sinusoides muy parecidas. Eso es para el dominio temporal, pero para el dominio espacial, eso sería un poco diferente. Aquí tenemos un caso, fijamos el tiempo en segundos y hicimos un plot de 0 a 60, entonces en kilómetros. Todavía no tenemos una adición de fase y hacemos el plot de este coseno. Vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ciclos también. Entonces, mirando eso, podríamos ver de una vez que tenemos una longitud de onda de 6 kilómetros, pero de hecho la podríamos calcular usando esta pequeña fórmula que vemos aquí en la parte de notas, multiplicando la velocidad con el periodo o dividiendo la velocidad por la frecuencia, entonces obteniendo 6 kilómetros. Lo importante en este caso es que si, si cambiamos la velocidad, entonces este patrón, este sinusoide que vamos a ver, sí va a cambiar en este caso, ¿sí? En este caso sí afectaría la variedad espacial, como comenta Sergio en el chat. Entonces, bueno, eso era para las ondas planas. No sé si tienen preguntas sobre esta parte y yo voy mirando para alistar la siguiente presentación. Sin preguntas, de pronto no hoy, pero más tarde, no hay problema. Solamente me comentan en, en el chat si tienen preguntas ahora. Bueno, sí, de pronto es un poco difícil ver como todos esos conceptos a la vez. No sé si los han usado mucho, pero entonces en sísmica y sismología usamos tantos, cualquier tipo de señales que todos esos conceptos son muy importantes. Entonces, pasar un tiempo revisándolos después en la casa es muy importante. Y ahora entienden por qué la persona que hizo el autotune también es alguien
que, que hacía un tratamiento de datos sísmicos. Bueno, entonces ahora cambié la presentación. ¿Me podrían, cómo se dice, confirmar que están viendo la próxima presentación? Que dice teoría de rayo, todo eso. Sí. Perfecto. Bueno, entonces ahora, después de ver esta ecuación de onda, estamos mirando ahora un poco más, bueno, unos conceptos teóricos también, y justo después entonces la, una descripción ya más de las ondas que vamos a ver en sísmica, entonces un poco más de las cosas reales, entre comillas, justo después. Entonces, ahora solamente puse unas cositas para definir nuestras ondas. Son perturbaciones periódicas, como han visto con estos sinusoides. Básicamente son una manera de transmitir energía de de un sitio a otro sitio. Por ejemplo, básicamente lo podemos ver así para un sismo, acumulamos desplazamiento durante el ciclo sísmico y tenemos este sismo y ahora transmitimos la energía del sismo a través del medio, básicamente convirtiendo un tipo de energía potencial a energía cinética. Y normalmente para nuestras ondas vamos a considerar que las deformaciones no son permanentes. Obviamente hay momentos o sitios donde las deformaciones sí son permanentes, pero en general no lo son. Son deformaciones muy pequeñas. Entonces, nuestras ondas sísmicas son ondas elásticas, entonces transmiten estas deformaciones elásticas también que tenemos dentro del medio y pueden tener muchas fuentes diferentes, tipo explosiones, martillos, a veces choques con las olas del océano o los terremotos. Cualquier fuente que sea capaz de generar una fuente de ondas elásticas. Hay muchas. Aquí tenemos un poco lo que les mencionaba justo antes. No sé si hay una tabla, no hay una tabla, pero hay los diferentes parámetros que mencionábamos antes. Entonces, hay la amplitud, hay el periodo, la frecuencia angular, y en el dominio espacial un poco parecido con la amplitud, la longitud de onda, la velocidad y el número de onda. Algo en lo cual quería como mencionar un poco, pero yo no sé qué tanta explicación quiero dar ahora para no introducir como confusión en este caso. Ahora solamente vamos a comparar las ondas, por ejemplo, aquí viajan a 4 kilómetros por segundo, aquí también.
Estamos con diferentes frecuencias, aquí 2 Hz, aquí en 4 Hz. Aquí estamos en el dominio temporal, aquí en el dominio espacial, y básicamente estamos mirando estas ondas en ambos dominios así. Entonces, aquí tienen la longitud de onda en cada caso, aquí el periodo en ambos casos también, y para pasar de uno al otro, básicamente usamos la velocidad. Aquí es una pregunta a la cual vamos a contestar mucho más después, al fin de la presentación que sigue sobre los receptores. Entonces vamos a ver que generalmente las ondas sísmicas no pueden ver estructuras que son más pequeñas que sus longitud de onda. Entonces, lo veremos en la parte de resolución de una vez. Aquí pienso que es un poco temprano. Entonces, pequeñas definiciones. Aquí tenemos para la teoría del rayo el frente de onda, que corresponde a estos frentes que vemos aquí. En la parte planar son estas rectas. El rayo es básicamente el vector que corresponde a la dirección de propagación y es siempre perpendicular al frente de onda. Estoy preguntando a veces, bueno, en la mayoría de los casos al menos hay, hay pequeñas excepciones. Hay también diferentes principios. Vamos a ver Fermat y Huygens después. El principio de Fermat nos dice de una manera un poco misteriosa que el tiempo de propagación del rayo es estacionario respecto a las posibles variaciones de la trayectoria. Y entonces, en realidad lo que quiere decir es que el tiempo de propagación es un extremo. Entonces, o es el mínimo o es el máximo. Y en la mayoría del tiempo, el tiempo de propagación es el mínimo. Lo que quiere decir es que la onda va a usar el camino de menos gasto de energía para propagarse, y entonces eso en muchos casos corresponde al tiempo de propagación mínimo. Aquí tengo como una pequeña pregunta para ustedes. Es un caso sencillo, pero bien representativo de lo que estamos hablando. Tenemos dos nadadores, uno en A y uno en B, y el nadador 1 en A quiere ir hasta la posición del nadador número 2, y entonces la idea es de saber cuál es el camino lo más rápido, si es entre A y B o si es algo un poco más complicado que pasa por la costa, básicamente imaginando que el nadador A nada hasta C, después corre hasta D y después nada de nuevo hasta nadador número 2. Entonces, la pregunta para ustedes ahora es si es más rápido nadar de A hasta B en línea recta o si es más rápido ir hasta la costa primero. Tenemos aquí diferentes velocidades.
en el agua y en la costa. ¿Me podrían comentar eso rápidamente? Profe, pero para saberlo no necesitamos saber pues a qué velocidad va. ¿Va más rápido en la costa o...? Sí, pero puedes hacer como una, una respuesta más complicada. Lo que quiero decir es que si eso depende, me dices de qué depende. Sí, entonces ahí sería, la idea es como minimizar el tiempo en el que se avanza por el camino, o digo, por el medio de mayor resistencia, ¿no? Es como la ley de Snell, más o menos, si no estoy mal. Que también pasa algo más o menos lo mismo, que la luz hace algo así, de minimizar como según el medio, minimiza la resistencia. Y por eso como que cambia el ángulo, o algo así, más o menos. Sí, entonces para encontrar entonces este camino más rápido, menor resistencia, de qué eso va a depender. Pues seríamos en este caso de qué velocidad se avance en cada medio, pero pues no sabía cómo elaborar en eso. Sí, entonces básicamente en este caso más real, si el nadador uno es un buen nadador o si es como un poco malo, si él puede correr muy rápido o no, entonces depende de la velocidad en ambos medios. Es un poco la, um, la conclusión de este ejemplo va a depender mucho de cómo andamos en ambos medios aquí. Entonces, um, es un poco lo que puse aquí y este último aquí, el problema es saber dónde quedarían los puntos C y D. Lo vamos a ver de nuevo cuando hablemos de las ondas de refracción, porque este camino corresponde al camino de refracción. Entonces, bueno, aquí quedamos para hoy. La próxima vez empezaremos desde aquí, del principio de Fermat, y continuaremos con las diferentes ondas que tenemos, PS, Surface, superficie, todo eso. Entonces, nos vemos la próxima semana. Tengan como un buen fin de tarde y un buen fin de semana. Gracias, profe, hasta luego.